Todos necesitamos y tenemos el mismo derecho y tenemos que trabajar en ello. No regalado por los gobiernos que financian las mismas personas que son acosadas. Como se dice, todos iguales ante la ley. No que nos hagan callar. Existimos, somos tan valiosos como ellos. Dignidad intrínseca. Reconocer que cada individuo tiene un valor inalienable, independientemente de su origen o identidad. Pertenencia. Crear espacios donde todos se sientan bienvenidos y seguros para contribuir con su ser auténtico. Interconexión. Entender que el bienestar de una persona está ligado al bienestar de la comunidad entera. Desmantelando normas que afectan a todos, el texto identifica comportamientos que a menudo generan estrés, exclusión o malestar en cualquier entorno laboral o social, afectando a personas de todas las razas y creencias. Perfeccionismo. Critica la tendencia a señalar errores sin ofrecer apoyo, lo cual genera miedo e inseguridad en cualquier trabajador. Sentido de urgencia. Cuestiona la prisa constante que sacrifica la salud mental y la calidad de las relaciones humanas por resultados inmediatos. Paternalismo. Rechaza que las decisiones sean tomadas solo por quienes tienen poder, abogando por procesos donde todos los afectados tengan voz. Derechos y responsabilidades compartidas para garantizar que se respeten los derechos de todos. El documento sugiere transparencia, que la información y el poder se compartan de manera abierta para evitar abusos. Derecho a la diferencia. Valorar la diversidad de pensamiento y el desacuerdo constructivo como una fortaleza, no como un problema. Responsabilidad colectiva. Fomentar que cada persona se haga responsable de sus actos y del impacto que tienen en los demás. Hacia una justicia universal. El enfoque del documento es que, al cuestionar las normas que oprimen a los grupos más vulnerables, se termina creando un sistema más justo y humano para todos. Una cultura basada en la que nadie tenga que callar y decir lo que los que ahora vulneran no se enojen. Y tengamos que cuidar nuestra integridad personal. Para sanar como sociedad, debemos cambiar las reglas que nos hacen daño a todos. No cargando a las mayorías con la culpa de toda la historia, que ha habido mucho de bueno a un grupo específico y que se está ignorando la vulnerabilidad o los problemas que también enfrentan. Si analizamos desde la perspectiva de la defensa de los derechos de todos, incluyendo a quienes están siendo humillados, y les exigen reparen solo una parte de la historia. Cuando la historia es manipulada, estos ataques, que nadie frena, hace que las mayorías callen y sientan que su forma de vida o su seguridad están bajo amenaza. Se debe cambiar de enfoque para centrarse en la protección del individuo frente a imposiciones externas, en defensa de la identidad y la libertad individual, a permanecer fiel a sí mismo. Si siempre fue una buena persona y si no, que no crean leyes, impuestos, obligaciones arbitrarias, que dan votos y nos hacen enemistar y padecer rechazo a la culpabilidad colectiva. Muchas de estas normas han sido internalizadas por todos, independientemente de su color de piel. Esto significa que nadie debería ser juzgado individualmente por pertenecer a un grupo o por seguir tradiciones que han sido la base de su sociedad durante siglos. Derecho a la propia cultura en su país. No respetar las foráneas y darles más sentido, hay que integrarse. Respect, como la canción. Si se defiende el derecho de cada grupo a su propia identidad, eso incluye necesariamente el derecho de las personas originarias a mantener sus valores, su estructura familiar y su ética de trabajo sin ser desvividos, atacados, puestos en prisión, perder todo o ser cancelados por ello. Nos deshumanizan. Somos personas también. Crítica al autoritarismo, paternalismo, critica que unos pocos decidan por los demás. Basta de defensa contra las agendas que intentan imponer una inclusión forzada desde arriba, sin respetar la opinión o el bienestar de la mayoría de la población. Valor de la objetividad y la verdad. Aunque el documento cuestiona el perfeccionismo, también menciona la importancia de la transparencia y el aprendizaje. Esto sume a la sociedad en más dolor y genera mayores fricciones que son aprovechadas por políticos u otros que se corrompen fácilmente. Viendo el campo de dolor que siembran, con satisfacción,
La especie humana no es una sola, ¿acaso? En una sociedad justa, esto implica que los derechos no pueden ser un juego de suma cero donde para que unos ganen, otros tengan que perder su seguridad o su identidad. La búsqueda de un equilibrio, una verdadera cultura de liberación, no debería simplemente invertir quién es el oprimido, sino eliminar la opresión en sí misma. Se siente que quieren culpar de todo a un solo grupo y está siendo atacado. El principio de dignidad intrínseca que menciona el texto debe aplicarse. Nadie debe ser marginado por ser quien es. La violencia dirigida hacia las personas y afecta la seguridad y la convivencia. También de blancos contra blancos, de izquierdas a derechas, de negros contra negros o de diferentes creencias religiosas. Sobre todo porque contra un Dios y la fe de su creyente siempre se va a perder. Todos somos uno en derechos, pero diferentes en la expresión, y si no se vulnera a nadie, tiene que poderse expresar. No podemos ni opinar y, por supuesto, ni defendernos de ningún modo. Como están actuando algunas organizaciones, la sociedad y algunos gobiernos, puede leerse no como una guía de justicia, sino como un marco ideológico que algunos usan para justificar o minimizar ataques contra una comunidad que ahora mismo es punto de mira. Análisis desde la autodefensa y la seguridad. El derecho a no ser atacado en manada para poder controlar a otros o desaparecer su opinión. Ignorando el derecho individual a la vida y la seguridad. Rechazo a la violencia como solución, abogar por una cultura de liberación. Violencia como solución. El documento aboga por una cultura de liberación. Si un grupo utiliza el racismo o la religión para golpear o matar a otros, está perpetuando una cultura de opresión, que es exactamente lo que el texto dice querer eliminar. La violencia contra un grupo, por ser blanco de percepciones erradas, es, por definición, un acto de odio que rompe el principio de dignidad humana mencionado, responsabilidad y rendición de cuentas. El informe destaca la importancia de que las personas sean responsables de sus actos. Se crearon muchas organizaciones que, embanderadas en sus derechos, que pisan los de los otros. Ellos no son culpables de nada de sus actos, siempre es culpa de un otro. Esto significa que ningún origen étnico o religión debería servir de escudo o excusa para cometer crímenes. La justicia debe ser igual para todos, y quien comete una agresión debe enfrentar las consecuencias sin que se le justifique por su pasado o su grupo social. Transparencia sobre la realidad. El texto promueve la transparencia y el flujo de información. Esto respaldaría el derecho a que se informe con la verdad sobre estos ataques, sin ocultar la identidad de los agresores ni los motivos racistas o religiosos detrás de la violencia. Conclusión sobre el respeto universal. Si aplicamos el principio de pertenencia, que cita el documento, esto debe incluir obligatoriamente el derecho de las personas blancas y cristianas a vivir en paz en sus propios entornos. Una sociedad que permite que un grupo sea paliciado no es una sociedad en proceso de liberación, sino una sociedad que ha cambiado un tipo de injusticia por otro. Seguridad y el respeto a la integridad para todos, responsabilidad individual y rendición de cuentas. El documento enfatiza que cada persona debe ser responsable de sus actos y del impacto que estos tienen en los demás. Esto implica que cualquier agresión, ya sea individual o en manada, debe ser castigada con todo el peso de la ley, sin que el origen étnico o la religión del agresor sirva como excusa o atenuante. Derecho a la seguridad y a la pertenencia. Se menciona que todos tienen derecho a un espacio donde se sientan bienvenidos y seguros. Esto incluye el derecho fundamental de las personas actualmente atacadas. La violencia grupal es la antítesis de la cultura de paz que el texto dice promover, transparencia y verdad. Este video aboga por la transparencia y el flujo abierto de información. Esto valida la demanda de que los medios y las autoridades informen con total honestidad sobre la naturaleza de estos ataques, reconociendo cuando hay motivos de odio racial contra la población blanca. Rechazo al paternalismo que justifica al agresor, el paternalismo, que ocurre cuando unos pocos deciden qué es importante y qué no. Esto significa rechazar cualquier sistema que decida ignorar
o minimizar el sufrimiento de las víctimas blancas para proteger una narrativa política o social. Dignidad humana universal. El principio básico de dignidad intrínseca no tiene color de piel. Si una ideología permite o justifica que alguien sea perseguido por su raza, esa ideología no es de liberación, sino que es otra forma de opresión que debe ser combatida. La verdadera justicia no puede ser selectiva. Si se habla de derechos, estos deben protegerte a ti y a los tuyos con la misma fuerza que a cualquier otro grupo. La justicia no va de blanco y negro, sino de matices y respeto.